Pequeña discrepancia, hubo una ponencia en la que hablamos de tecnología de una forma colateral y, bueno, yo a lo mejor queda la sensación de que yo soy un poco talibán de la tecnología, de que la tecnología para mí es todo. No, la tecnología en la educación para mí es una herramienta más. Ha estado hablando la primera ponencia de esta tarde, Susana, o sea, el tema de aprendizaje por proyectos, aprendizaje operativo, la tecnología como una herramienta. Ha sido una experiencia fantástica ver que en centro se puede utilizar todo, darle la vuelta completamente al centro. Entonces, para mí la tecnología es eso, simplemente una herramienta más, Pero esta herramienta se está implantando en muchos sitios. Muchos centros por moda o porque están viendo que el mercado va hacia decir, bueno, vamos a poner unas tabletas, vamos a poner unos ordenadores. Muchos centros están implantando tecnología y, bajo mi modesta opinión, creo que no lo están haciendo bien. Yo no sé a quién se lo contaba a la hora de comer. Yo he ido a centros escolares en que me han abierto un armario y he visto un armario lleno de 30, 40, 50 tabletas en las cajas, dentro de sus cajas. Y llevaban sin abrirse 6 meses, 7 meses. Y preguntas, ¿y por qué las tienes ahí? Dice, bueno, las compramos pero no sabemos cómo usarlas. Y preguntas, bueno, ¿y habéis hecho una inversión económica de X dinero para tenerlo guardado en un armario y no utilizar estas tabletas? Pues sí, es que no sabemos qué hacer con ellas. Conozco centros que las han revendido sin sacarlas de las cajas. Dime. Un poco, es que estoy muy lejos. A falta de costumbre, gracias. Han revendido esas tabletas, esas 30, 40, 50 tabletas las han revendido porque no sabían qué hacer con ellas después de 6 meses guardando polvo en un armario. Entonces, bueno, un poco mi presentación va sobre esto, cómo implantar o cómo ayudar a los centros a implantar la tecnología de una forma lo más coherente posible. Pregunta abierta, ¿qué pensáis que puede aportar la introducción de la tecnología en la educación? Creo que ya es un poco retórica porque lo hemos hablado, pero ¿alguien quiere aportar algo? ¿Alguien quiere decirme qué considera que puede aportar? Dime. Adaptación al alumno, mucha información actualizada, puedan trabajar entre todos. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? Más o menos lo hemos estado viendo a lo largo de todas las presentaciones. ¿Quién? Dime. Muy bien. Bueno, pero muchas veces la tecnología, la introducción de la tecnología en la escuela se ve simplemente como un cambio. Seguro que habéis oído hablar del tema del término mochila digital. Se ha hablado en muchos sitios de mochila digital. Antes al cole íbamos con una mochila llena de cuadernos, libros, ahí está el Quijote, por ejemplo, y pensamos que introducir la tecnología en las aulas es simplemente sustituir. Se cojo la tableta y ya está. Simplemente ya he sustituido mis libros, mi cuaderno, cualquier cosa por la tableta. Pero, ¿qué pasa cuando sustituimos solo una herramienta? Solo la herramienta. Pues un ejemplo. Vale, esta tarea la habéis hecho todos, ¿no? Hacer un agujero en una pared con un martillo y un punzón, un cincel. De repente alguien viene y dice, oye, lo estás haciendo fatal. Hay unas herramientas en el mercado que te hacen ese agujero en un segundo. Dicen, toma, te cambio tu martillo por el taladro. ¿Qué creéis que pasará? No te dicen nada más que eso. ¿Cómo es el resultado? ¿Le hemos explicado algo? No, simplemente hemos cambiado la herramienta. ¿Ese es el resultado? Puede ser el resultado. Si lo llevamos al mundo de la educación, al mundo de la tecnología, pues a la mujer que le da la lavadora sigue lavando a mano dentro de la lavadora, o el que le tiene una tableta ha puesto un teclado de una máquina de escribir encima y encima la tableta. Llevándolo más todavía, no quiero que os sintáis ofendidos por los dibujos o por los cómics. Esto pasa en muchísimos centros. Han puesto una pizarra digital maravillosa, han puesto un proyector que cuesta 2.000 euros y el profesor hace eso.
Ha escaneado las hojas del libro, las ha puesto en un formato electrónico y lo único que está haciendo es pasarlas en la pizarra digital. Simplemente. Simplemente lo mismo de las cajas de las tabletas lo he visto con pizarras digitales escondidas en almacenes. Muchas pizarras digitales sacadas de almacenes después de 3 o 4 años cubiertas de polvo, porque no saben cómo utilizarlas. ¿Qué es gestionar el cambio? ¿Qué pensáis que es gestionar el cambio en esto de la introducción de la tecnología en las aulas? Gestionar el cambio es adaptar la metodología de trabajo a esas nuevas herramientas. Es decir, explicar. Esto estaba pensado para que los auditivos se levantaran de la silla, pero no ha sonado. ¿Dónde está el sonido? Aquí. Vale. ¿Lo hacemos a ver si suena? Bueno, suena. Bueno, suena el taladro. La idea de la presentación es que suene el taladro. No, oyes el ruido de los altavoces, pero no el taladro, no sé por qué. No sé si es porque no está bien conectado o... Bueno, no importa, venga, seguimos, tampoco es problema. Eso es, además suena muy alto, muy alto. Bueno, esto yo creo que todos sabemos y colateralmente lo hemos visto. Hay muchos cambios en la sociedad, muchos, no solo a nivel tecnológico, que quizás sean los más, algunos de los más profundos. Hay cambios en todo. Hay cambios en la cultura, hay un profundo cambio demográfico. Hace poco he visto un estudio del INE en un pueblo de Madrid, en Pinto, los que sois de Madrid conocéis, un estudio del Ayuntamiento de Pinto, de la bajada demográfica de niños en edad escolar desde el año 2012 hasta el 2015. Espectacular, un 30% de niños menos. Eso es un impacto muy grande en la educación. Seguramente, bueno, en la pública lo es, pero en la privada y en la concertada es tremendo el impacto. Pero a lo que voy un poco, los cambios en la parte tecnológica son impresionantes, impresionantes. La siguiente diapositiva, los que somos un poco más mayores, ¿os acordáis de Star Trek? En Star Trek llevaban unos teléfonos móviles. Ahora los teléfonos móviles los usan nuestros hijos. Esto sería otro debate, ¿eh? Lo de nuestros hijos usando teléfonos móviles sería otro debate. Lo único que falta de Star Trek es el tema del poder viajar en el tiempo, el teletransporte, que eso hace poco ha habido un informe en que dice que de momento es imposible, pero que lo siguen intentando, que podamos teletransportarnos a través de no sé qué movimiento. Ayer veíamos la tele, esa tele maravillosa, esa es una foto de los años 50, y hoy nuestros alumnos, camino del colegio, en la ruta escolar, pueden coger su smartphone, que está conectado a internet, y pueden bajarse la aplicación de la NASA y ver en tiempo real cómo los astronautas están paseando por el espacio. Eso es tan sencillo, normal, como tener un smartphone, que los alumnos un poco más mayores ya tienen. Bueno, luego llegan al aula y en el aula pues habitualmente no tienen estas posibilidades. Nosotros, después de visitar un montón de centros, de escuchar un montón de directores, jefes de estudio, expertos TIC de los centros, hemos visto que hay unas cuantas barreras para el uso de tecnología en las aulas. Hay unas barreras físicas, unas barreras humanas y unas barreras culturales. ¿Vale? Tenéis ahí el profesor innovador, que tiene su pizarra digital, pero sigue enseñando la suma 2 más 2, 4, con un montón de aparatos alrededor que el hombre pues seguramente no tiene conocimiento, no es capaz de utilizarlos. La primera barrera es la barrera física. Hay un problema, los que sois profes y estáis en el aula habitualmente y usáis tecnología, el primer problema es que falla mucho. A ver, antes fallaba mucho más, ahora cada vez falla menos. Falla mucho, o fallaba mucho. Había un problema de, no tengo internet, voy a bajarme, por ejemplo, la aplicación que contaba esta mañana del piano, y es que no accedo, es que va muy lenta, es que no entro.
Y luego otro problema es que la tecnología solía ser muy complicada. Todo el mundo pensaba que la tecnología era, madre mía, para conectarme a una red wifi tengo que poner una password, entrar en un navegador. O sea, las dos premisas que consideramos indispensables es que sea sencilla y que nunca falle. El profesor ya tiene millones de tareas al día. Tiene de 25 a 32 alumnos en el aula 7 horas al día. Ya son suficientes problemas para que le añadamos, además, algo que le perturbe, que le moleste y que le interrumpa su ritmo normal. Aparte de corregir exámenes, aparte de tener reuniones con padres, reuniones con el claustro, etcétera, etcétera, etcétera. No le pongamos una barrera más. Las barreras, no sé, ¿me he saltado algo? No. En este proceso de decisión de implementar tecnología empiezan los problemas de ¿y qué pongo? ¿Por qué me decido? Pues a mí me encanta Apple. Vale, perfecto. Pero a mí es que me gusta más Windows. Pues bueno. Y a mí es que soy muy de Chromebook. ¿Y qué es un Chromebook? O a mí me gusta mucho Android. O sea, esto es una decisión que los centros educativos todavía no tienen la suficiente madurez como para tomarla. Necesitan a alguien que les lleve un poco de la mano. Porque primero tenemos que ayudarles a decidir qué es lo que quieren hacer, hacia dónde quieren ir. Pues no es lo mismo tener un Mac que tener una tableta Android. Para nada. Y no olvidaros de los precios. Que todo el mundo dice, es que Mac es muy caro. Pues tampoco. Una tableta Mac para la educación no difiere mucho de una buena tableta Android para educación. No hay mucha diferencia en precio. Estamos hablando de 70, 80 euros, tampoco es una barbaridad. Un problema de este país son las comunicaciones. Tú esta mañana hablabas de tu aplicación de piano y Juan Luis me decía, no, es que nosotros en nuestro centro tenemos 2 líneas de fibra. Pero tu centro, iba a decir nuestro centro, tu centro está en Madrid. Nosotros en Madrid pues somos unos privilegiados, porque el despliegue de fibra en Madrid prácticamente está llegando a todos los sitios. Yo vivo en un pueblo a 40 kilómetros del centro y nosotros tenemos línea de fibra. Pero en Cartagena hay fibra, pues a lo mejor sí, pero en un pueblo 10 kilómetros más para allá, ¿qué está pasando? Que casi todas las aplicaciones que estamos utilizando en el mundo educativo, muchas, no casi todas, muchas, necesitan conexión a Internet. Y sin una conexión a Internet potente, decente, la primera premisa de nunca falla no se cumple. Hablas con centros y dicen, es que yo tengo una línea de 3 megas. Con 3 megas lo pasan mal hasta los profesores para conectarse a la aplicación de poner las notas que tenga la comunidad en la comunidad correspondiente, por ejemplo. Hay otros centros, yo conozco centros en Madrid que tienen 16 líneas de fibra para un centro educativo. 16 líneas de fibra. Multiplica. Eso son muchísimos gigas, estamos hablando casi de 5 gigas. Sí, es un centro educativo que es muy grande, tiene 27.000 metros cuadrados y lo han considerado una finca. Entonces Telefónica lo ha considerado una finca de pisos, le ha puesto 16 líneas directamente. Pues contrátame, a 70 euros la línea tampoco es una inversión enorme. Estamos hablando, y luego con esa cantidad de líneas de internet tienen 700 tabletas en el colegio. Y todos funcionando a la vez sin problemas, pero esto es un caso muy particular y muy aislado y muy difícil de ver. Entonces, el primer problema es, ¿qué línea me llega de la calle al centro? Pues la que sea. Y luego tengo que pensar qué tengo dentro. Porque para usar dispositivos móviles, o sin móviles, cualquiera, aunque sean fijos, aunque sea un ordenador portátil, hay que tener una wifi desplegada por el centro. Y tú me decías muy bien esta mañana, pero además de todo eso hay que mirar la corriente, la luz, porque no es lo mismo pensar en un centro educativo para tener pues en el aula un proyector y una pizarra como mucho, que tener 30 niños que se pueden conectar a la corriente eléctrica. Eso supone otro cambio más y otra inversión más. Hay que mirar un poco las infraestructuras del centro para ver si pueden afrontar un proyecto de este calado. Y luego empieza el rollo de la terminología de los técnicos. Los técnicos hablamos muy raro.
los técnicos, los tecnólogos, y empezamos a deciros, bueno, porque tenéis que usar herramientas de control de aula, tenéis que usar un MDM, tenéis que usar no sé qué aplicación, no sé. A los que sois realmente educadores esto os pierde, os pierde. Yo pregunto, ¿alguien sabe lo que es un MDM? ¿A qué no? ¿Y para qué vale? Y diréis, pues no sé, pues MDM simplemente es una herramienta que te permite tener controlados todos los dispositivos móviles del centro desde un punto común. Controlados a nivel de qué software tienen y qué versiones de software tienen. Nada más que eso. Y con un simple clic, tú dirías, oye, pues hay que actualizar el correo. Con un clic, el administrador hace clic y todas las tabletas actualizan el correo a la vez. Bueno, a la vez o en periodos progresivos para no colapsar la red. Pero esa terminología es complicadísima, porque luego empiezan a preguntar. Susana antes nos decía que ellos en su centro han quitado los libros. Ah, pues mira, que bien, han quitado los libros, pues ya no tengo editoriales. Pero, ¿y si sigo teniendo libros digitales? ¿Y si en vez de una editorial tengo 3? Si trabajo con Edelvives, Vicens, Santillana, Oxford, Burlington, y quiero tener libros digitales, ¿cómo hago para tener todos los libros digitales en mi tableta? No sé si me seguís un poco por dónde va el argumento. O voy a montar un Moodle. ¿Moodle me corre bien en una tableta? Uf. A lo que voy es que cuando tú decides hacer una implantación, empiezan a salirte todo este tipo de flecos que van relacionados con tu proyecto educativo. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Hacia tener libros, no tener libros, usar editoriales, usar 2, usar 7? Por ejemplo, las súper grandes empresas de tecnología, Microsoft y Google, se han volcado con la educación y han decidido hacer paquetes para trabajar con la educación. No sé si alguien conoce el Google Classroom. Google Classroom es un paquete que ha montado Google solo para la educación, que es una especie de gestor de aula en el que se pueden hacer evaluaciones, test. Los alumnos tienen su correo electrónico, su espacio en la nube. Tienen un montón de aplicaciones que Google ha pensado solo para la educación. Microsoft va un poquito por detrás en esto, pero tiene algo muy similar. Hay que ayudar porque la terminología es complicada, la terminología. Las decisiones son muchas, muchas, y es difícil decidir por dónde van los centros y cómo los ayudamos. Y luego llega la parte de los docentes. En este proceso de implantación tecnológica, los que tienen que llevar el peso específico de esta implantación son los docentes. Son la pieza clave, pero ¿tienen la competencia digital suficiente como para hacerse cargo de este proyecto? ¿Qué pensáis? Vosotros que sois docentes en muchos casos. No, sin generalizar, pero hay pocos docentes que digas, bueno, vamos a darte el peso de este proyecto y tira para adelante con él, porque volvemos a lo mismo de antes, no tienen el tiempo suficiente y tampoco tienen la formación ni la competencia digital suficiente como para abordar un proyecto de una complejidad importante, Un pequeño... ¿Qué le pasa a un profe cuando empieza a meterse en el mundo de las nuevas tecnologías y empieza a juntar terminología con nuevas tecnologías? No sé si empezar un blog sobre WebQuest, una WebQuest sobre blog, un blog sobre wikis, un wiki sobre WebQuest. ¿Qué tal una WebQuest sobre wikis? Bueno, al final sigo con mi PowerPoint. O sea, le estamos pidiendo que innove sin darle un camino ni una formación para que esa innovación la pueda hacer de una forma lo más suave posible. Esto pasa en muchos sitios. O sea, ya hemos formado muchos profes y cuando les cuentas 4 cosas, dice, y al final, ¿esto lo puedo hacer con un PowerPoint? Pues sí, pero el PowerPoint pues es estático, se está quietecito. El Prezi, por ejemplo, es mucho más bonito, pero marea. Hay un montón de opciones. Bueno, ya esto es terminología general de una gestión del cambio en cualquier proyecto, en cualquier empresa.
es muy importante implicar a los actores del cambio para que se adapten a lo que está pasando, en este caso a la realidad educativa, y les dejemos que empiecen a crecer, a crear contenidos, a crear contenidos que lo hemos dicho muchas veces a lo largo del día. El alumno es el protagonista. Tenemos que darle contenidos para que ellos trabajen, para que ellos se sientan mucho más potentes, estén más empoderados, tengan capacidad para crear, para que sean personas más relevantes, como dice la diapositiva. Hay que dejarlos que crezcan. Creo que la tecnología les puede, luego seguimos, pero les puede dar una parte de esto. ¿Y qué hacemos nosotros? O qué es lo que creemos que hay que hacer es, aparte de ayudar en todo el proceso tecnológico, es formar al docente, darle herramientas al docente, pero no explicarles cómo funciona una tableta. No, es explicarle cómo utilizarla metodológicamente en el aula. A la tableta o el ordenador o el dispositivo que utilicemos. No pongamos, si digo yo tableta es la costumbre. Muchas veces dices, bueno, toma la tableta, te explico cómo funciona el sistema operativo y tira. No. Te voy a explicar el sistema operativo y unas aplicaciones y sus usos educativos en el aula. Tú a un profesor le dices, ¿cómo usarías, tú crees que puedes usar Twitter en el aula? Dices, Twitter es una cosa complicadísima, rapidísima. Pues piensa, por ejemplo, en una asignatura como lengua y literatura, que tus alumnos escriban microcuentos de 140 caracteres o resúmenes sobre el tema de 140 caracteres. Hace 3 años hay un instituto, si no recuerdo mal, en Pamplona o en Vitoria, que decidió escribir el Quijote en tweets. Entonces, escribía el Quijote, no seguido el Quijote, sino haciendo resúmenes por párrafos. Todos los días cogían un párrafo y lo resumían en 140 caracteres. Quijotweet se llamaba el usuario de Twitter. Y todos los días tenías 1 o 2 tweets con el Quijote y lo podías ir leyendo. Os digo Twitter como montones de herramientas que hay. O sea, pero el tema es cómo el profesor es capaz de ver la utilidad de una herramienta tecnológica dentro del aula. ¿Vale? A lo mejor todos pensáis Twitter, bueno, pues Twitter es una red social, comento cosas, allí la gente se expresa, dice barbaridades, pero ¿cómo puedo usar yo esto en el aula? Os he dado un ejemplo. Nosotros usamos muchas veces Twitter con los profes como gestión del proyecto. Simplemente con 2 etiquetas, los profesores me cuentan a mí cómo están gestionando, cómo están haciendo lo que yo les he explicado. Simplemente por Twitter, una herramienta rapidísima, una herramienta de comunicación. ¿Vale? Pero lo que voy es que la formación es fundamental en esta gestión del cambio. Y ha surgido, hablando igual con Juan Luis antes, que el problema de la formación es que tú vas a un centro educativo y a lo mejor, hablando de tecnología, hay profesores que dices, bueno, pues este profesor tiene una capacidad o lo conoce o ya ha trabajado con herramientas tecnológicas, pero hay otros profesores que no tienen ninguna base. Entonces nosotros utilizamos una metodología que no es nuestra, que es de Rubén Pontedura, que es el método SMAR, que simplemente son 4 escalones: sustitución, aumento, modificación y redefinición. Es decir, que un profesor, si ya tiene una capacidad y es capaz de, por ejemplo, leer un libro electrónico en el aula o hacer alguna cosita más, no tiene por qué empezar con la formación abajo del todo, sino que puede subirse a un escalón un poco más alto e ir creciendo. A lo que voy es que el proyecto lo podemos adaptar al nivel tecnológico de los profesores. El primer paso es simplemente decir, oye, pues lo que decíamos, cojo la tableta y cambio, yo qué sé, pues eso, en vez de leer un libro en papel, lo leo en digital. Ese sería el paso más sencillo, pero luego vamos a ir haciendo más cosas. Imaginaros los exámenes tipo test, en vez de tener que hacerlos en papel, vamos a decidir hacerlos con una herramienta. Pues hay montones de herramientas súper divertidas, además, que te permiten hacer exámenes tipo test con un tiempo de preparación de 5 minutos. Herramientas como Kahoot, como Socrative,
Son herramientas, Kahoot es divertidísima, es una especie de cohete que además te va haciendo preguntas y a los niños, a los chicos en general, les gusta ver algo distinto, no un examen tipo test. No estoy hablando de un examen de verdad, un examen de verdad yo lo haría siempre en papel, pero un tipo test de un cierre de un tema se podría hacer así. Los formularios de Google podrían ser otra cosa. El siguiente paso es la modificación, es empezar a hacer las cosas de otra manera. O sea, todos hemos hecho en la escuela aquellos murales grandotes que poníamos en cartulina, supongo que os acordaréis que poníamos unas fotos y el mural de siempre. Bueno, pues ese mural no tenemos por qué dejar de hacerlo, pero dejemos que lo hagan con una herramienta tecnológica, con una aplicación que te permita hacer un mural en el que tú puedes añadir fotos, textos, vídeos, cualquier cosa, música, cualquier cosa que tú encuentres en internet, lo puedes meter en un mural. Una herramienta con Blend Space, por ejemplo, es una de ellas. Padlet, son murales interactivos, que además son herramientas que permiten el trabajo cooperativo. Que un alumno está trabajando en su casa y sus compañeros de equipo en sus casas y pueden trabajar todos a la vez contra ello. No tienen que, a ver, diréis, bueno, no fomenta el estar juntos, bueno, pero al final pueden trabajar en equipo, ¿vale? Si no tienen tiempo porque tienen un montón de actividades o cualquier historia, se pueden sentar cada uno en su casa y en media hora hacer un trabajo, aunque luego no quite para que se junten todos a hacerlo presencialmente. Y la última fase del proyecto, que es la redefinición, es hacer muchas más tareas con las nuevas tecnologías. Es que podéis imaginar cualquier cosa. El ejemplo más grande sería trabajar por proyectos con nuevas tecnologías. Mezclar las nuevas tecnologías, el trabajo por proyectos y el trabajo, si queréis, más tradicional, papel, boli, murales. Yo conozco centros en los que se trabaja solo con nuevas tecnologías para hacer proyectos, centros públicos en Madrid, que han cambiado incluso el mobiliario entero de las aulas para que los alumnos tengan sus dispositivos en la mesa y puedan trabajar con ellos, además de su forma tradicional de trabajo. Otra parte importante. Genera rechazo, todavía genera rechazo el tema de implantación tecnológica en la escuela. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, quizás por mi perfil mucho más tecnólogo y no tan metido en la educación como creo que estáis todos, es lo que yo veo. O sea, tú llegas a un sitio y dices, bueno, vamos a dar un salto a implantar nuevas tecnologías. El profe el primero que dice, uy, ¿por qué? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y por qué vamos a hacer las nuevas tecnologías con lo bien que yo hago mi clase habitual? Es importante que estén concienciados, que sientan que esto no es un ataque a su método tradicional, sino que es un complemento, que es una herramienta más. Que os quede claro que yo no creo que esto sea llegar, ala, me cargo todo lo que tengo y empiezo. No, es una herramienta más. Es de la caja de herramientas que tienen los profes, ponerle una nueva, darle formación de cómo se usa y que la puedan usar en un momento de la clase en el que ellos lo consideren oportuno. Lo que os decía antes, el docente ya tiene tantas dificultades que no le añadamos una más. Lo que pretendía decir aquí es eso, que el docente ve que la sociedad del conocimiento va muy deprisa, que nuestros niños... El otro día leí un concepto nuevo, todos habéis oído lo de inmigrantes digitales y nativos digitales de Prensky. Bueno, pues hay un concepto nuevo que se ha inventado alguien que se llama habitantes digitales. Todos somos habitantes digitales. La tecnología está en ese proyector, en mi ordenador, pero bajas a la calle y empieza a ver en las paradas de autobús una aplicación para ver a qué hora el autobús. En el McDonald's una aplicación para que el descuento lo veas en el smartphone. En el McDonald's, en el Burger King, en cualquier... O sea, vamos a un teatro y ¿por qué no pedimos las entradas por el smartphone, que es más rápido? Y llegas con tu entrada con el QR a la puerta y te llega el señor y te pasa la entrada por el código QR. O sea, la tecnología nos está rodeando. Y separar
esa realidad que hay en la calle para los niños, para los adolescentes. Ya llevo media hora. Eso es que llevo media hora. Separar esa... Lo voy a apagar, porque si no va a sonar muy raro. Ya solo me quedan 5 minutos para intentar cumplir con los horarios. Intentar separar esa realidad que hay fuera en la calle de lo que hay bajo la escuela, bajo las paredes de la escuela, es complicado y es algo que la tecnología nos puede ayudar un poco. El docente, en general, se vuelve a convertir en aprendiz. Ahora no lo tiene todo controlado. Ahora ya, y esa es una de las sensaciones que hay que hacerle comprender, que deja de tener el control absoluto sobre la clase. Ahora tienes alumnos que tienen, eso ya puedes decirlo tú, que tienen conexión a internet y que tú en un momento de una clase explicas un concepto y el muchacho va a Google, pone el concepto y dice: señor, es que yo creo que lo que me ha dicho no está bien, porque aquí en la wiki dice que... Dice, espera un momento, vamos a ver lo que dice la wiki y a ver si es verdad o no. O, oye, pues tienes razón, me he equivocado. ¿Vale? El profe vuelve a ser aprendiz. Mi mujer, como decía Lola, es directora de un cole, lleva dando clase un montón de años y ella contaba que ella explicaba una cosa con una aplicación y de repente el niño decía: señor, esa aplicación funciona fatal. Yo sé una que funciona de maravilla. Ven, explícala. Al alumno con la tecnología le puedes empoderar, porque habitualmente vas a ver, no es que va a saber más que nosotros, es que es mucho más rápido conociendo las aplicaciones que nosotros. Tú a cualquier niño le das un teléfono y en los 5 minutos ya sabe cómo funciona todo. Y a nosotros nos cuesta un trabajo enorme. Entonces, es lo que os decía ya, los alumnos enseñan al docente en este mundo de la tecnología, le ayudan, ¿vale? Lo que tiene que el docente pensar es que también pierde el control. Y el perder el control al principio da miedo. Pensar que yo tengo el control de la clase y perderlo complica. Os quería poner un vídeo, pero no sé si va a oírse. Vamos, ya para terminar, ¿eh? O es que estás todo un momentito y lo miro. Era cosa fácil. Ya, si al tecnólogo le falla la tecnología, vamos mal, ¿eh?
decía el título? Hay una pata de la ecuación que nos falta, que son los padres. También hay que convencer a los padres en este cambio. Muchas veces el padre piensa que si su hijo está con una herramienta tecnológica en el aula conectado a Internet, está perdiendo el tiempo o está navegando en los procelosos mares de Internet y mirando aplicaciones que no tiene por qué mirar. O que si no tiene un libro físico en la mano, un libro de papel, no está aprendiendo. También hay que concienciar a los padres. Los padres, somos padres y profesores muchas veces y los padres nos hacen preguntas simplemente del tipo: ¿y si se rompe la tableta? ¿Y si tengo que pagar otra vez? ¿Y si...? Tenemos que ayudar a los padres a que esto es otra manera y que es eso, una herramienta más. Y lo del título de la canción es que estamos todos, profes, padres y alumnos, juntos en este proyecto. Pues muchas gracias y cualquier pregunta.